¿Qué tal? En esta ocasión el tema que veremos es el de redondeo. El redondeo lo podemos definir como el proceso por el cual se eliminan las cifras no significativas en las operaciones realizadas con medición. Para esto tenemos que identificar dos tipos de mediciones. Están las mediciones directas, que son aquellas que se obtienen utilizando un instrumento de medida, como una escuadra o una balanza. Y están las mediciones indirectas, que son las que se calculan a partir de las mediciones directas. En este caso, si por ejemplo tenemos los datos de un problema, esos los vamos a considerar siempre como mediciones directas. Y los resultados que tengamos del procedimiento serían mediciones indirectas. Ahora vamos a pasar por cada una de estas 5 reglas del proceso de redondeo, en donde las primeras dos me van a servir para identificar en qué momento debo de aplicar o no el redondeo. La primera regla me dice que el redondeo solo se ocupa en mediciones indirectas cuando el resultado tiene más cifras significativas de las que debo reportar. En la tabla tengo 3 ejemplos. En la primera columna me dice cuántas cifras significativas debe tener mi resultado. Y en la segunda columna tengo la medición indirecta, es decir, el resultado de los cálculos. En todos estos ejemplos, las mediciones indirectas ya tienen el número de cifras significativas adecuadas que debo de tener para reportarlas, por lo tanto no debo aplicar el redondeo. La segunda regla me dice que para hacer el redondeo se considera a la cifra siguiente a aquella que indica la incertidumbre en la medición. Hay que recordar que de las cifras significativas las empiezo a contar 1 de izquierda a derecha y que la última de estas me indica la incertidumbre en la medición. En estos 3 ejemplos tenemos 3 mediciones indirectas. En el primer número tengo el número 315.13. En esta medición tengo 5 dígitos, de los cuales voy a reportar solamente 4 que son mis cifras significativas. Identifico cuáles son, que son las que tengo subrayadas, y para hacer el redondeo me voy a fijar, aquí no lo estoy haciendo, pero para hacerlo me tengo que fijar solamente en el dígito que sigue, que sería en este caso el 3 que está en rojo. El segundo ejemplo es el número 23.984567. En este caso, si lo tengo que reportar con 4 cifras significativas, identifico cuáles son, que son las que están subrayadas, y para hacer el proceso de redondeo me voy a fijar en el dígito siguiente de mi última cifra, que sería mi última cifra es el 8, me fijo entonces en el 4 que está en rojo. Las otras ya no las voy a tener en cuenta para el proceso de redondeo. Finalmente, el último ejemplo, tengo la medición 1.2119 por 10 a la 3, en la cual sé que tengo que reportar el resultado con 2 cifras significativas, por lo tanto identifico esas 2 cifras y para el redondeo me voy a fijar en el dígito que sigue, que en este caso es el 1 que está en rojo. Ahora sí, las reglas que están directamente relacionadas con el redondeo son las siguientes. La primera me dice que si la cifra en la que me estoy fijando, es decir, en estos casos la que está en rojo, es menor que 5, la última de mis cifras significativas se debe de quedar igual. Veamos los ejemplos. El primer ejemplo, tengo la medición 2.143. Debo reportar el resultado con 3 cifras significativas, que son el 2, el 1 y el 4. Para redondear, me fijo en el 3 que está en rojo. Como este 3 es menor que 5, mi última cifra significativa, que es el 4, se queda igual. Por lo tanto, el resultado después del redondeo sería 2.14. En el segundo ejemplo, tengo la medición 0.06117. Si lo tengo que reportar con 2 cifras significativas, me fijo en estas, que serían el 6 y el 1, que están subrayadas, y para redondear, me fijo en el 1 que está en rojo, que es el dígito que sigue. Como el 1 es menor que 5, mi última cifra de mi resultado tendría que quedarse igual.
En este caso me quedo con el 0.061. Finalmente, el último ejemplo, tengo la medición 0.2013 por 10 a la 3. Si lo quiero reportar con una cifra significativa, en este caso estoy hablando del 2. Esta cifra, para redondear esta medición, me tengo que fijar en la cifra que le sigue al 2, que es un 0. Como el 0 es menor que 5, la última cifra, que es la única, se queda igual. Por lo tanto, mi resultado después del redondeo sería 0.2 por 10 a la 3. La siguiente regla me dice que si la cifra en la que me estoy fijando es mayor que 5, mi última cifra significativa que voy a reportar aumenta en una unidad. En este caso, el primer ejemplo, en donde tengo la medición 2.149, si la reporto con 3 cifras significativas, me quedo con el 2, el 1 y el 4. Me fijo en el 9 para redondear. Como 9 es mayor que 5, mi última cifra que reporto, que es el 4, sube o aumenta en una unidad. Por lo tanto, mi resultado sería 2.15. En el segundo ejemplo, tengo la cantidad 0.02967, reporto con 2 cifras significativas, por lo tanto me quedo con el 29. Me fijo en el 6 que está en rojo para redondear, como 6 es mayor que 5, el 9 sube o aumenta en una unidad. Y como tengo un 9, esta unidad me afecta las dos últimas cifras, que en este caso son las 2 que voy a reportar. Por lo tanto, ya no reportaría un 29, sino un 0.030. Finalmente, el último ejemplo, tengo la cantidad 0.2813 por 10 a la 3, en donde reporto una cifra significativa, la identifico, me fijo en el 8 que está en rojo para redondear, y como el 8 es mayor que 5, mi resultado aumenta la cifra que es el 2 a 3, por lo tanto me quedo con 0.3 por 10 a la 3. La última regla, que igual podría resultar un poco más confusa, es cuando la cifra en la que me estoy fijando, que en estos casos es la que está en color rojo, es igual a 5. ¿Qué pasa cuando es igual a 5? Cuando es igual a 5, la cifra que está en rojo puede o no afectarme aquella última cifra que me indica la incertidumbre que voy a reportar. Veamos los ejemplos. El primer ejemplo es la medición 2.145. Sé por los datos del problema que tengo que reportar 3 cifras significativas. Identifico estas cifras, que serían el 2, el 1 y el 4, y me voy a fijar en el 5 que está en rojo para redondear. Como es un 5, lo que hago es irme al par más cercano de ese 4 que quiero redondear. Para ello es más fácil si tenemos una recta numérica en la cual localizar los números a los que hago referencia. En esta recta numérica que está aquí abajo, tengo el número que quiero redondear, que es 2.145. Si subo el 4 al siguiente dígito sería 2.15. Y si lo subo otro más sería 2.16. Si lo dejo igual me quedo en 2.14. De estos números, el 2.14 es par, el 2.15 es impar y el 2.16 es par. La regla me dice que me tengo que ir al par más cercano. Si mi medición que estoy redondeando es 2.145, el par más cercano sería el 2.14. Por lo tanto, me quedo con ese resultado, ya que el 2.16 se encuentra más alejado de esta medición indirecta. Veamos el último ejemplo. En este caso tengo la medición indirecta 0.01759. Lo quiero reportar con 2 cifras significativas. Identifico estas 2 cifras, que son las que están subrayadas. Me fijo en el 5, que es el dígito que sigue solamente, para hacer el redondeo. Y me voy al par más cercano. Otra vez, tengo mi recta numérica. Ubico el número que quiero redondear, que es el 0.0175.
y veo cuáles son los otros dígitos hacia arriba, los otros números hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba tendría el 0.18 si aumenta. Si me queda igual, me queda el 0.017 y si sigo bajando me queda el 0.16. De estos números, el 0.017 es impar y los únicos pares son el 0.18 y el 0.16. ¿Cuál de los dos voy a elegir como resultado? El que esté más cerca de mi medición original. En este caso la medición que quiero redondear es 0.0175, el par más cercano sería el 0.018. Por lo tanto, mi resultado sería 0.018, en donde ya estoy considerando las dos cifras significativas que debe de tener. Conforme pasen los días y tengas más práctica con los problemas, se te hará más sencillo llegar al resultado utilizando el redondeo. Te pido que cualquier duda me mandes un correo a la dirección alejandro.mijangos@itesem.mx. Gracias por ver el video.